Atléticos Podcast llega a ustedes gracias a... Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personas que nos están viendo, también a quien nos está escuchando. Mi nombre es Anthony Solano y bienvenidos a Atléticos. El día de hoy tenemos un episodio más y espero que lo disfruten. Bueno, hoy como invitado tenemos un gran deportista costarricense, una persona que siempre nos dejó muy en alto y más que un deportista es un gran referente del deporte en Costa Rica. Él es Osman Murillo y espero que este episodio lo disfrute bastante. Bienvenido, Osman. Gracias, Anthony, por invitarme aquí a Atléticos. Para mí, bueno, han pasado personas muy conocidas del deporte nacional, entonces es un orgullo para mí también estar acá y compartiendo aquí como amigo de deporte, entonces sé que la vamos a pasar muy bien. Sí, bueno, y para que lo sepas y para que la gente lo sepa, yo estoy es un sueño para mí que estés acá, bueno, la verdad es que Gracias. es un gran deportista que yo desde siempre lo vi como un gran referente y como un ejemplo a seguir, ¿verdad? Muchas Entonces, muchísimas gracias. gracias por venir y por esta apertura que vamos a tener el día de hoy. Muy amable, ¿no? En realidad, somos el deporte nacional, eh, dando fútbol, digamos, somos pocos y las carreras. Casi todos tenemos muchas cosas en común y pasamos cosas similares, entonces creo que es como una cierta hermandad aquí Nos entre los vamos a, no- atletas ticos y Nos todos nos nos entendemos muy bien. entendemos bien, Mm. sí. Bueno, Osman, para empezar, si yo tuviera un minuto para que vos te describas como persona, pero también como deportista, Ujú. ¿qué nos podrías contar? Yo soy un soñador más que todo, diría yo, y cuando escojo un sueño soy muy apasionado. Ya me han hecho esa pregunta algunas veces, que una palabra, ¿cómo me describiría? Y yo diría que es pasión, cuando encuentro algo que amo y que busco. Lo hago cueste lo que cueste, entonces eso direcciona mi vida, digamos que le da un propósito y bajo ese propósito yo me trato de enfocar mis energías en eso y tratar de cumplirlo. Y en este caso en mi vida, previo al retiro, era unos Juegos Olímpicos, ¿verdad? O ganarlos incluso, como decía un entrenador, que siempre hay que tratar de ganarlos. Y ahora pues sigo muy metido en el deporte como pasión, pero ya desde otra perspectiva. Desde otro lado. Un Sí, soñador, entonces, Osman sí, Murillo. Sí, bueno, de eso, fijo. por lo general aquí en el deporte no tradicional en Costa Rica Ujú. somos personas muy aguerridas, muy disciplinadas, pero también sobre todo soñadoras y siempre queremos llegar a cumplir ese sueño, ¿verdad? Es que los artistas y los atletas somos soñadores siempre y por eso, digamos, a los cantantes y todos los admiran tanto porque al final en el inconsciente de la gente siempre la gente quiso ser o un gran deportista o un gran artista, ¿verdad? Y entonces los que nos atrevemos a eso, aunque sea en una sociedad tan complicada como la costarricense, realmente somos de los pocos que a pesar de toda la presión social seguimos con nuestro sueño, aunque sea un poco loco. Así es. Sí. Sí, sí. Y los que hemos Ajá. estado ahí lo entendemos perfectamente. Sí. Osman, mucha gente nos está viendo, bueno, eso quisiera, ¿verdad? Que nos está viendo o que nos está escuchando Ujú. y, y tal vez la gente no conoce o sabe muy poco. A veces yo digo, vamos a tener un invitado, un judoka costarricense o qué sé yo, un boxeador y demás, pero a veces no conocemos muy bien de la disciplina. Claro. Si vos nos pudieras explicar también un poquito del judo, en qué consiste, cómo es. Ujú. Un resumen es, bueno, primero es un deporte de origen japonés. Fue pensado por un señor que se llamó Jigoro Kano y fue pensado como un sistema educativo más que todo, porque él, por decirlo así, él fue el ministro de deportes de Japón. Entonces él, en aquel momento, a finales del siglo XIX, él saca del jiu-jitsu japonés, que era todo lo que hacían los samuráis, básicamente Ujú. era un arte para matar, ¿verdad? A través de espadas o puñales o cuerpo a cuerpo. Él saca todo aquello que es mortal, por decirlo así, y crea un deporte que es el judo y lo mantiene lo más completo posible. Y mantuvo todas las proyecciones, entonces es un deporte que más que todo el 70% se desarrolla de pie, no hay patadas ni golpes, a diferencia de los deportes como boxeo, sino el objetivo principal es proyectar y lograr que el contrincante caiga con la espalda completa. Eso ya si usted se gana, eso se llama un hipón. Ujú. Em, También en el suelo hay llave al brazo y estrangulación. Eso como deporte. Como deporte antiguo incluso traía llaves a las piernas y defensa personal y demás, pero la parte deportiva como tal son volteos,
estrangulaciones, llaves al brazo y inmovilizaciones, manteniendo al otro contra el piso. Esas son las formas como de ganar. Es como un resumen Ujú. rápido, digamos, Sí, de sí, lo sí. de Ahí lo que es rápidamente, judo. más o menos como para ir entendiendo. Ajá, ajá, es un deporte, los deportes de contacto están en dos ramas grandes, digamos, está las de striking, que son patadas y golpes, está Ujú. boxeo, y las de grappling, que está lucha, judo, sambo, que esas son las de que son cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Ahí es donde está judo, Ok, digamos. buenísimo. Ujú. Osman, a nivel familiar, el judo siempre ha estado presente, ¿verdad? Así lo... Sí, yo nací con el judo, yo me acuerdo de los primeros recuerdos con 2, 3 años, es ver algunas medallas de mi papá y todo eso y preguntarle yo qué era lo que hacía. Entonces, desde mis primeros recuerdos siempre fue judo. Cuando tenía entre 4, bueno, hasta los 7 años viví en Punta Arenas y me acuerdo que, bueno, mis primeros pasos en judo, por ejemplo, fue aprender a caer en arena. Entonces ya yo aprendí a nadar ahí mismo en el mar, que vivía a 100 metros de la playa de Punta Arenas, y ahí mismo mis primeros pasos en judo fueron ahí. Entonces, mi papá, que es mi entrenador, don Omar Murillo, Saludo para Omar, un saludo, ¿verdad? Una de las personas más influyentes en mi vida, claro. definitivamente. Y él desde pequeño ya me fue metiendo eso. A los 5 años empecé a entrenar un poco con él en Punta Arenas y luego veníamos desde allá, desde Punta Arenas, todos los sábados a entrenar a las 8 de la mañana acá en la Sabana y ese fue mi primer club, digamos, formal aquí en el Parque Metropolitano de la Sabana. Sí, eso te iba a preguntar porque tengo entendido de que vos viajabas desde Punta Arenas hasta San José para entrenar los fines de semana, ¿verdad? Con tu Sí. papá y ahí fue donde también ya fue metiéndose un poquitico más en esa semillita, ¿verdad? Para poder Sí, es ser que judoka. si ahora es pequeño el judo, porque no ha crecido tanto, digamos, aunque ya ahora por juegos nacionales y todo está en muchos lugares del país, en aquel momento era muchísimo más pequeño, estoy hablando del 90, 91, y eran muy pocos grupos y mi papá hacía todo el esfuerzo de venir todas las semanas desde allá, los primeros años, y por cierto, también eran pocos niños en ese momento, en esos grupos, entonces, fue difícil el inicio pero siempre me llamó la atención y fue divertido. Ahí lo acompañé con otros deportes en los primeros años también. Hice un poquito de gimnasia Ujú. y todo. Y mi papá siempre pues trató de inculcarme el deporte en general, en realidad. Aunque el deporte de él obviamente era el judo. Entonces eso me influenció mucho. Ok, entonces quiere decir que usted desde muy pequeño ya sabía que por lo menos iba a ser deportista, que le Sí. gustaba el deporte, o sea, que corría por sus venas el deporte realmente. Sí, ahora que lo veo a largo plazo, digamos, mi papá hizo el esfuerzo de meterme en gimnasia entre los 4 años. Y ahí mismo en la sabana veníamos también. Estuve ahí un par de años. Hice natación también, se preocupó porque aprendiera natación. Y judo esos primeros años, como hasta los 9, le di seguido y luego un año hice una pausa y no estaba seguro si quería seguir. Entonces en algún momento tuve mi momento de decir, no estoy seguro si esto es lo que quiero y volví como a los 10 años y ya volví para quedarme en realidad. Sí, Que bueno, pero estaba muy pequeño, de igual sí, sí, forma, uno de esas igual. edades a veces no sabe también Ajá. discernirse, ¿verdad? Si, Sí, sí, si sigue. estaba muy, muy niño. Osman, y si no hubiera sido judoka, ¿qué otro deporte te hubiera gustado practicar? O en Fue la pucha. actualidad, ¿qué te gusta que vos dijeras, pucha, eso me hubiera gustado hacer? Sí, bueno, el judo, bueno, como igual que el boxeo, uno tiene que entrenar otras cosas, digamos, o correr, por ejemplo. Entonces, si bien es cierto, yo no soy demasiado rápido, sí con mis amigos me gustaban mucho las distancias medias, 1500, 5000. Entonces yo digo que tal vez posiblemente hubiera hecho algo de atletismo tirado ahí. No sé hasta dónde hubiera llegado, porque ahí también tiene que ver mucho lo genético, ¿verdad? Sí. Pero creo que atletismo por ahí me hubiera llamado bastante la atención. Y como buen tico siempre me gustó mucho el fútbol, pero como nunca me dedicaba mucho, nunca fui demasiado bueno, entonces nunca tuve mucha carrera, No, pero pero también la mejenga también llama la la atención. mejenga también llama la atención Sí, ahí sí, entre sí, sí. compillas y primos, familiares, ahí me imagino que debe ser. Exacto. Osman, al principio te preguntaba que el judo siempre está en tu familia porque también tienes un primo, Un ¿verdad? sobrino, Un sobrino es, sí, que fue a los Juegos que fue Olímpicos a los Juegos también. Sí, Olímpicos, sí. Miguel Murillo, un Miguel saludo Murillo. a él, para él. Sí, bueno, él se crió con nosotros desde los 5 años. Yo a él le llevo, él es del 93, creo, le llevo 8 años. Sí. Entonces él era como el más pequeño del grupo y se fue criando con nosotros cuando está en adolescencia. Que yo, digamos, yo ya estaba haciendo mi primer o mi segundo ciclo olímpico, incluso él se me pega a la par a entrenar conmigo todos los días. Ujú. Y Que yo, vos yo le veías acost- potencial. Sí, y más que eso, él tomó la decisión, digamos, en aquel momento de pegarse a mí. Él tenía como 14, 15 años y empezó, y se convirtió en mi compañero.
porque yo entrenaba pesas lunes, miércoles y viernes en las mañanas, judo martes y jueves en las mañanas y todas las tardes. Entonces él fue mi compañero durante un periodo grande de mi carrera y ya retirado y todo, pues él también logra clasificar a unos Juegos Olímpicos. Qué orgullo para la familia, Sí. ¿verdad? Pucha, si es el sueño de cualquier deportista en cualquier disciplina, ir a los Juegos Olímpicos para la familia Murillo. Sí, ¿verdad? el gran hacedor de todo eso fue mi papá, que mi hermano Omar Murillo Chavarría, digamos, él Él también junto con practicaba. otros hermanos, es que, bueno, mi familia es grande, Sí. somos 10 hermanos, somos 5 hombres, todos los hombres hicimos judo y los demás son mayores que yo, entonces también yo crecí escuchando que mi hermano Omar y mi hermano Tony, que hacían judo, entonces ya venía ahí y creo que mi papá pensó que él se le escapaba de las manos en algún momento ir a los Juegos Olímpicos, que siempre fue el gran sueño de él, incluso ir a ver nada más, Ujú. ¿verdad? Porque como cualquier deportista, solo ir a ver. Sí, sí, Y, claro. ya después de los 70 años, uno de mis sueños era ir yo, obviamente, pero evidentemente lo que lo hizo perfecto fue ir con mi papá Como sensei. como sensei y tenerlo ahí en la esquina, para mí fue como que cerramos un ciclo. Yo me enamoré de los Juegos Olímpicos, digamos, como en el 92, viendo la inauguración de Barcelona. Ujú. Y desde ese día yo, a como él me lo contaba y todo, de la emoción de estar en una inauguración, siempre ahí comenzó mi obsesión, digamos. Tal vez a los 14, 15 años, cuando empecé a competir a nivel internacional, ya yo dije, ok, sí, sí, sí lo voy a intentar de verdad. Pero de ahí la importancia, digamos, de enamorar a los niños del deporte, de hacerlos ver las inauguraciones y enseñarles un poco de toda esa tradición griega y todo eso, porque uno no sabe a quién está marcando, ¿verdad? Sí. Y para mí, que marcarme en ese sentido de querer estar en una inauguración siempre fue un norte para mí. Ahora que decís inauguración, ¿qué nos puedes contar de Londres 2012? Bueno, Londres. Bueno, además de que fueron mis juegos, para mí fueron de los más especiales. Además, fueron en los que más invirtió dinero, casi que Sí. hasta ese momento, en los que más invirtió en la historia. Y ellos hicieron algo muy especial, los ingleses, que fue que nos dejaron quedarnos todos los juegos. Ujú. No había ningún cargo económico, digamos. Entonces, nosotros estuvimos desde una semana previa. Yo tuve la oportunidad de estar en la inauguración, competir el tercer día y luego de eso pude estar todo el mes disfrutando de toda la ciudad, que es Hasta, una ciudad, claro. cuando son los Juegos Olímpicos, de verdad es un país entero, en este caso una ciudad donde está concentrado todo el mundo y el ambiente es muy especial. Em, Y más cuando uno es amante del deporte y ve tanta gente de tantas disciplinas, de tantos deportes. es increíble y como decía Leo Chacón, decía, estar en una villa olímpica es como el mundo perfecto porque hay gente de todas las culturas, de todos los colores, em, de todas las religiones y todo el mundo está como en paz, como un objetivo bueno, entonces el ambiente es como un mundo muy pequeñito, en Sí. paz, feliz, que es como Envidia la buena. lo que el deporte logra, ¿verdad? Es Claro. eso. La inauguración fue muy, muy especial porque mi papá iba detrás mío, ¿verdad? Y algunos atletas, algunos se lo pierden, incluso porque por alguna cuestión del Sí. calendario, llegan después o compiten al día siguiente, Sí. como Andrea Amador en esos, y al menos yo tuve esa oportunidad de estar en inauguración y clausura. La inauguración es muy, se siente mucho en el corazón, Marca mucho. marca mucho, pero si me preguntas por Londres en general, la clausura fue aún más emotiva. Hubo un momento clave cuando ponen la canción de Imagine de John Lennon, Lennon. que además es inglés él, Sí. ¿verdad? Y silencian todo el estadio y yo nunca en mi vida he visto tantas personas abrazándose a la misma vez, llorando pero de alegría. Y yo le digo a la gente, si yo pudiera resumir en un momento de mi vida lo que es la humanidad, o sea, ese concepto de ese amor entre seres humanos y así es ese momento de mi vida. Fue muy, muy, muy emotivo y todavía me marca. Y todavía cuando hablo de Claro. ello Te lo trae buenos siento recuerdos. porque de verdad era gente de todo el mundo dándose amor. Sí. Sí. Y además de eso, usted estaba ahí con su papá. Imagínese, sí. Eso Entonces, no mucha gente lo puede contar, ¿verdad? Porque sí. además de ser tan complicado, Ujú. ¿verdad? Un trayecto de quizás un ciclo olímpico de 4 años, lograr clasificar a las Olimpiadas, pero además de clasificar
Sí, ir con un familiar, con el papá en este caso, que es tu sensei, claro. eso yo no me imagino que Sí, mucha gente lo haya logrado, lo haya conseguido. fue todo muy especial. Yo siento que incluso el momento en el que se da, digamos, había mucha paz en el deporte de nosotros y hubo una gran alegría, digamos, del deporte nacional. Entonces todo el contexto y todo fue muy especial. Ir con mi papá en aquel momento, sabiendo lo que para él significaba, fue muy especial y yo le agradezco siempre a la vida y a Dios de haber podido cerrarlo así. No, no soy el único que ha ido con el papá, porque bueno, Miguel fue con mi hermano Ujú. y en los 80 los Sanabria también fueron hijos y papá, bueno, en otro contexto totalmente diferente, Sí, pero ya se ha hecho y bueno, gracias a Dios nosotros lo logramos también. qué bueno, qué bueno. Sí. Osman, y ya eso, pues bueno, de ahí cerramos los Juegos Olímpicos del 2012. Vos empezaste el ciclo olímpico de Río 2016, pero por alguna lesión tuviste que abandonar el proceso, o por Yo, falta de apoyo, ¿por qué yo fue? empiezo el ciclo olímpico, sí, yo venía saliendo una lesión en el 2013. Cuando yo llegué después de los Juegos Olímpicos, yo tenía 4 años de no tener ligamento. Ujú. Y yo hice el ciclo olímpico y yo me vendaba casi que desde medio muslo hasta el tobillo y me ponía como 2 o 3 rodilleras para poder sobrevivir ese ciclo. Cuando regreso me opero y me recupero un mes antes de los Juegos Centroamericanos. En los Juegos Centroamericanos no se saca el resultado que yo esperaba porque obviamente lo que busca uno es ser campeón centroamericano después, no se da. Y entonces fue un ciclo un poco complicado. Después intentamos volver a sacar medalla en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, que se logró en Mayagüez en el 2010, pero no así en En esos del Veracruz. 2014 en Veracruz. Y entonces ya en el 2015 decisiones directivas y demás hacen que prefieran que yo me haga a un lado, por decirlo así. A mí me dolió porque yo fui el 7-3 durante 3 años, aún de ese ciclo, y el último año varias personas pues cogieron ese puesto, digamos, en 73, pero a mí definitivamente me hubiera encantado poder terminarlo. Ujú. Y entonces, sí es algo que me queda ahí como pendiente, me quedó pendiente, digamos, terminar ese tercer ciclo. Siento que si lo hubiera terminado, tal vez hubiera podido volver a ir a unos juegos, pero no se dio así. Tampoco es de lamentarse, pero me hubiera encantado terminar ese ciclo. Ah, ok, ok, entiendo, por eso Sí. esa fue la razón. Bueno, ahorita Ajá, estamos hablando del final del final. prácticamente de tu carrera, pero si nos retrocedemos bastante tiempo atrás, Ujú. vos empezaste a competir internacionalmente a muy corta edad también. Ahora, me gustó por el fin de semana, andaba dando unas charlas para Codicaer y estaba haciendo memoria y mi primer evento internacional fue un Codicaer. La primera selección Codicaer de judo de Costa Rica fue en el 2000. Fue un compañero mío de academia, Jeremy Artavia, y mi persona. Y fuimos a competir a El Salvador y ahí empezó, digamos, la carrera. Estaba todo tan empezando que los dos éramos del mismo peso e incluso yo, dentro de mi inocencia, le digo, déjese mi peso y yo compito en el de arriba. Cosa que no se debe hacer porque uno compite mejor en el peso de uno, Claro. definitivamente. Ahí quedé plata y el siguiente año quedé campeón centroamericano estudiantil Codicaer y ahí ya empezó mi carrera. Ahí pasó un antes y un después de eso, digamos, en el sentido de que yo dije, ok, no, fui a un torneo internacional, vi el nivel y aún siendo a nivel centroamericano, dije, aquí hay que entrenar muchísimo más de lo que yo entreno. Pero mi papá, dentro de la visión, de lo visionario que es, cuando yo estaba con 16 años, mueve sus influencias, digamos, a nivel internacional y consigue que nos den una beca para ir a República Dominicana. Ujú. Y entonces, Hacer como un campamento. un campamento, entonces el campamento, bueno, larguísimo, porque en realidad nos fuimos 8 meses. Claro. Yo no hago quinto año del colegio, sino que me voy para allá y cuando regreso termino el cole. Pero irme allá me cambió completamente la perspectiva por varias cosas. Uno, porque le da a uno mucha humildad en el sentido que uno ve que para estar a nivel, digamos, allá hay muchos medallistas panamericanos, pues estar a nivel de ellos hay que entrenar mucho. Sí. Y también me marcó porque me enseñó a cómo entrenar. Ahí, digamos, ya se entrenaba con una metodología muy cubana y era 2 veces al día y ¿verdad? Todavía en esa época se hacían entrenamientos muy largos. Bueno, boxeo también, yo me Sí, sí, acuerdo, Duarte hacía unos entrenamientos, ¿verdad? Ahí en Plaza Viques, que era el sí, profe que yo me acuerdo, sí, sí. larguísimos. Y en ese momento nosotros también eran 2 horas y media de pesas, más 2 horas y media o 3 horas de judo.
en aquel momento que se pensaba que más era mejor y entonces entonces eran muy largos y cuando yo regreso pues trato de mantener la misma cantidad de entrenamientos por semana y eso lo mantuve el resto de mi carrera. Ah, ok, ok. Sí. Entonces, ahora que me hablas de ese campamento en República Dominicana, también vos pasaste ahí tal vez una mala experiencia, como que te robaron Sí, sí, algunos sí. implementos o algunas cosas y también eso mentalmente a esas edades uno desea como, y también a esas fechas, tal vez sin el internet como lo hay en la actualidad, sin medios de Sí. comunicación, buscando un teléfono para llamar a sus seres queridos, ay no, ya yo me quiero ir, me pasó esto, Esa como, experiencia fue muy dura en muchos aspectos. Por ejemplo, el tipo de comida era muy diferente y el desayuno, por ejemplo, eran 2 pedazos de papa y un pedazo de salchichón. Y en la cena uno salía tal vez con mucha hambre y la comida era similar. Y además se dieron algunas cosas así también. O sea, yo prácticamente me vine casi que sin ropa de allá ese primer año por cuestiones que pasaron. Se fueron perdiendo, se fueron desapareciendo, tuvieron nuevos amigos las cosas. Más todo lo duro de ese primer entrenamiento, yo yéndome tan joven y tan mal entrenado, viéndolo en perspectiva, porque había muchas carencias técnicas, muchas carencias de preparación física, mucha ignorancia con respecto a eso. Entonces, toda primera experiencia fue muy dura psicológicamente y como usted dice, no había internet ni nada. Entonces, me tocaba, en que algunas veces pasó, llorar solo. Yo quería a veces, lo único que quería tal vez era devolverme. Y yo veía a mis amigos, incluso cuando los empecé a ver que se graduaban del cole y todo, yo que había tomado esa decisión ese año, para mí todo eso fue muy duro. Nosotros nos fuimos 5. Un par se devolvieron unos meses antes y 3 nos quedamos hasta el final de ese viaje, tratando de aguantar lo máximo posible. Pero la ventaja, Anthony, de ese primer viaje es que fue tan duro, psicológicamente hablando, que ya después todos los demás campamentos y oportunidades que tuve posteriores ya no me parecieron nunca tan duras. Entonces ya había pasado como lo más fuerte. sí, esa fue una Entonces, preparación también, una preparación que mental no y solamente fue una física. preparación técnico-táctica, por decirlo de alguna forma, sino también mental, Sí, a una edad tal vez muy buena, porque todavía no estabas tan maduro, sino que más exacto. bien empezabas a ver esas cosas que posteriormente te iban a servir para los Sí. siguientes campamentos y campeonatos. Y de hecho, de los 5 que nos fuimos, yo fui el único que se quedó. Los demás creo que fue todo tan traumático o cosas de la vida también que ninguno continuó, pero esa es una realidad de nuestro país. En realidad son muy pocos los que pasan a mayor, sobre Sí, todo pensando en Juegos Nacionales, son poquitos los que sí. continúan y eso es algo de lo que tenemos que Ahorita que me preocuparnos. mencionas eso, ¿vos qué crees que, que la estructura del deporte costarricense tenga esas limitantes o esas, no sé, esas cosas que hacen que ya uno llegue a 20, 21 años, Juegos Nacionales, no sé si todavía estás a los 21, 20 años más o menos, Ujú. y que ya tengan que empezar una carrera de estudiar o a trabajar y demás, que ya no puedan desarrollarse como deportistas de alto rendimiento? Para mí es una pena el deporte de nuestro país. Yo siento que eso pasa inclusive desde la educación, porque siempre se ve educación física como con muchas otras materias especiales, como con Como muy de poca relleno. importancia, de relleno, exacto, como que no tiene ninguna importancia. Lo único que se han preocupado, y ahora que ha bajado mucho la calidad de la educación pública, sobre todo, lo único que se han preocupado es por lo académico y por cumplir contenidos, pero no por educar a una persona integralmente. Y yo soy de la política, bueno, o ya los antiguos griegos nos decían eso, que una persona no puede estar educada si no está educada en la parte intelectual y en la parte física en un mismo nivel. Y eso se ha dejado muy de la mano. Y ahora que estamos viviendo una sociedad que está tan digitalizada Sí, y que ya no tienen, digamos, los niños la oportunidad de jugar con compañeros y amigos en el barrio, como nos pasaba a nosotros, entonces ellos ya no tienen la oportunidad de socializar. ujú, Entonces, para mí, el deporte debe volverse a ser prioritario en Costa Rica como tan importante como el resto de las materias que se consideran más importantes, entre comillas, en el sentido que yo creo que inclusive mínimo debería darse educación física 2 o 3 veces por semana e inclusive una activación diaria. Es que el cuerpo necesita siempre sí, moverse, sí, porque estamos provocando que haya una sociedad muy sedentaria y una sociedad con mucha obesidad y eso provoca muchas enfermedades no transmisibles. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué claro. tipo de educación le estamos dando a la gente? Y tenemos que volver a darles la importancia que tiene el deporte. El deporte es salud, el deporte es vida y yo es parte de lo que trato de promover y con lo que yo sueño que podamos volver a ponerlo en el centro de los que toman decisiones al final, que son de los políticos, pero eso no se va a dar si la gente no lo empieza a pedir
como una necesidad nacional. Y yo siento que el deporte puede curar muchas de las cosas que están pasando, delincuencia, todas las enfermedades, todos los problemas psicológicos que están habiendo en Costa Rica y todo eso. Yo creo que el deporte es la cura. Sí, claro que sí. Sí. Tiene mucho que ver eso en cuanto a lo que pasa ahorita, hoy en día con la juventud, ¿verdad? Que vos decís, está muy digitalizada, muchas redes sociales, mucho Ujú. de ese tipo de cosas, pero que a la postre no se interesan o no se enamoran de la actividad física, del Sí. deporte o de temas similares. Oigan, bueno, también hablando de esta carencia que tiene Costa Rica en cuanto a cultura deportiva, Ujú. también tenemos los pocos que huimos o que siguen estando, también tienen mucha carencia económica en cuanto a lo apoyo, ¿verdad? Para salir a competir el país, porque además de eso, sí hay una gran población que se dedica a entrenar, a practicar cualquier disciplina y cuando llegan a una selección nacional, Sí. inclusive llegan a ser campeones centroamericanos, campeones del área, Ujú. jerarcas del área, pero ya para dar el siguiente paso a competir con selecciones del Caribe, ¿verdad? Que son Sí. poderosas, del norte y del sur, Ujú. ya ahí nos quedamos estancados, porque ahí falta, siento yo, ¿verdad? Mi perspectiva, de apoyo Totalmente. económico y de apoyo de infraestructura a nivel nacional. Sí, los ticos tenemos mucho talento. O sea, y por varias cosas. O sea, genéticamente ya lo traemos, porque hay una mezcla de todo acá en Costa Rica. Y luego, como educativamente también en América hemos sido privilegiados en muchas cosas, siempre la parte educativa tiene que ver con el rendimiento. Sí, Entonces, cuando vemos torneos como ahora de Juegos Estudiantiles de chiquillos, vemos que en Centroamérica, ¿verdad? Ganamos relativamente fácil, sí. ¿verdad? Por todas las condiciones socioeconómicas que tenemos y todo lo demás. Pero cuando ya usted tiene que convertir ese talento en un atleta de alto rendimiento, la inversión económica tiene que estar sí o sí desde prácticamente desde los 15 años para que le dé a ese atleta tiempo, digamos, de llegar a los 23 años, que es cuando, digamos, que inicia la etapa adulta bien. La inversión en esas etapas tiene que ser muy bien pensada y muy bien estructurada para que dé el salto al alto rendimiento, que es lo que todos queremos, porque Sí. ya no va a ganar solo por talento o porque le pone mucho aquí. No, es que, por ejemplo, deportes como los de nosotros, de contacto, nosotros necesitamos entrenar con gente de nivel. Sí, de top. Uno ocupa un equipo bueno. Como decía el otro día Diana que vino acá, uno es el deporte individual más colectivo que exista. Uno necesita gente buena alrededor para mejorar. Y eso, tenemos una carencia primero de apoyo para ir a competir económico, porque actualmente casi que todo el mundo se tiene que pagar todo en Sí. adulto. Y, y además de eso, no contamos ni siquiera todavía con centros de rendimiento. O sea, todavía no han podido crear. Y yo no digo que hagan un palacio, como en otros países. No, no. Lo que ocupamos son 4 paredes y un espacio donde los locos que se quieran quedar tengan donde entrenar. Y no ¿Dónde? tenemos, solo hay clubcitos. Entonces dependemos. Es un deporte muy rudimentario Sí. todavía. Que esos clubs son de gente apasionada, gente que ama y que hace el esfuerzo, ¿verdad? Para, Sí, para mantenerlos en diferentes disciplinas, tanto en judo, en sí. boxeo, no sé, en otro tipo de disciplinas, que eso es lo que pasa. Y es donde salen esos deportistas, pero que ya Ujú, ahí llegan a ese tope. Que si sí. no me equivoco, a vos, o no sé si fue por la misma razón o por otra razón, pero a vos te pasó algo similar con los Juegos Panamericanos de Río, Sí, que vos clasificaste a los Juegos Panamericanos, sí. pero no sé si fue por fondos económicos o porque no quisieron enviarte. En, ¿Cómo hace uno mentalmente para decir, pucha, estoy clasificando en los Juegos Panamericanos, sí. pero no voy a ir? Lamentablemente en Costa Rica, cuando hay problemas entre directivos, el que paga los platos rotos es el deportista. Es el que, como el perro flaco que se le pegan todas las pulgas. Y en aquel momento estaba habiendo una transición entre el Comité Olímpico previo ¿verdad? Y los que dirigen ahora. Y ese momento causó que que me dejaran fuera a mí por una cuestión completamente política. ¿Por qué? Porque ya había mucha presión porque venía un cambio que fue positivo, pero que en aquel momento el que pagó los platos rotos fui yo, que no quisieron llevar al atleta de judo en aquel momento, que lo único que ocupábamos era ya el aval de ellos y ni siquiera pudieron hacer una carta en aquel momento. Yo me perdí los Juegos Panamericanos de Río de 2007, lo que echó o sea, echó todo a perder ese ciclo olímpico ya, porque ese fue mi primer ciclo olímpico. Yo empecé en el 2008, en 2005, ya a ser seleccionado mayor
a competir para ese ciclo y yo era el que apuntaba a ir a esos juegos. Entonces, eso más que me lesioné en el 2007, fue la primera vez que me operaron de la rodilla, me fracturé la rodilla. Y entonces, en aquel momento fue como un momento muy duro para mí psicológicamente. No nunca he estado hablar de depresión porque yo nunca me he sentido triste, triste de verdad, pero sí son momentos en los que usted se sienta a pensar mucho si quiere continuar o no en el deporte, porque me acuerdo que en el 2008 nos dieron la primer beca que se dio en la historia, esas que dan ahora, que Ajá. de verdad que son... Y entonces me dieron la primer beca y yo tuve que agarrar esa beca para operarme, porque no tenía tampoco seguro el INSS. Entonces, los atletas carecemos de los derechos fundamentales. Para un atleta es difícil la parte de salud porque nosotros no cotizamos, no pagábamos caja. Me Ujú. acuerdo que inclusive para los Juegos del 2013 yo metido en la caja unos días antes de San José 2013 y yo con dolores estomacales y todo y me querían cobrar y todo, aún yo compitiendo por el país y no estaba asegurado. Entonces, en aquel momento, en el 2008, me lesiono, tengo que agarrar la beca para pagar eso y además me quedo fuera de los Juegos Panamericanos. Entonces yo, o sea, yo decía, ¿para qué estoy esforzándome tanto? Y fue un ciclo muy duro para mí. Yo siempre lo digo que yo fui como una generación bisagra porque muchos de los que estaban previos a mí, de seleccionados nacionales, se retiraron precisamente en ese ciclo y me tocó a mí solo hacerlo, como decir, como empezar usted como novato y ya Sí, tener que echarse al hombro, digamos, la selección en aquel momento. Y yo creo que uno como atleta es bueno también tener padrinos y tener capitanes sí. que lo vayan llevando, ¿verdad? Como esa selección de fútbol que nosotros decimos, les faltan capitanes, tal vez. Entonces a mí me hicieron falta capitanes, fue un ciclo muy duro en muchos aspectos, pero bueno, que me preparó mucho para el que siguió, que fue muy, muy exitoso. Qué bueno. También porque hablando de todo esto, aquí se llega a esa conclusión, ¿verdad? De que el deportista costarricense carece no solamente de lo económico, sino todo este acuerpamiento, ¿verdad? En tanto la salud, incluso está en lo educacional, Sí. en el apoyo de instituciones y demás, porque bueno, vos, tal vez la gente o el costarricense no ve todo este sacrificio. El otro día nos contaba Diana, también la judoka, todos estos sacrificios que hacen las personas, atletas de Costa Rica, por representar al país, tal vez sin ni siquiera buscar no sé, un premio económico, sino Ujú. ese orgullo, ese deseo de ver la bandera de Costa Rica, ¿verdad? Levantarse, cantar el himno nacional y eso que lo llena a uno como deportista. Claro. Pero de otro lado, la gente nada más ve como al deportista que va a competir, que a veces no obtiene resultados y que también dice, "Mae, ¿para qué lo mandan?" A veces ese tipo de comentarios, ¿para qué va otra vez el mismo, otra vez esto? Pero no saben de todo este sacrificio que viene atrás, sacrificando estudios, sacrificando la salud, sacrificando la familia, Ujú. muchas cosas personales, que es lo que pasa, ¿verdad? En el deportista costarricense. Hay la gente está muy alejada del deportista, por eso que dice usted, decía Pierre de Coubertin que el mejor público que puede haber en un estadio, en un gimnasio, es siempre alguien que ya haya hecho deporte, porque lo pone usted en perspectiva. Si usted, por ejemplo, ahora que hay tanta gente que hace atletismo, entonces usted se tira ahora que todo el mundo sueña con hacer una maratón, ¿verdad? Muchos de los que hacen atletismo, entonces ya ellos dicen, hijo de pucha, qué duro es únicamente llegar a las 3 horas, por ejemplo. Eso es, ¿cuántos años hay que entrenar únicamente para bajar de 3 horas? Sí. ¿Verdad? Y entonces ya eso les dice, ¿y cómo harán los etíopes y los demás para hacer cerca de 2 horas? O sea, ¿qué tipo de ser humano tiene que ser? Entonces ahí es cuando yo comprendo y he practicado un deporte y ya me pongo yo en perspectiva y digo, y aún yo entrenando en mi prime y todo, estoy a 1 hora de los mejores del mundo, es donde yo me doy cuenta de qué tan difícil es llegar ahí y qué tan difícil es llegar con las condiciones que hay en el deporte nacional. Entonces, hay esa lejanía de los atletas con las personas es porque lo que hablábamos ahorita al inicio es porque es la falta de educación en la parte física de las personas. La gente no entiende en perspectiva lo difícil que es clasificar, por ejemplo, a unos Juegos Olímpicos, lo difícil que es ganar, incluso ya solo el hecho de ser medallista centroamericano y el Caribe, o tratar de estar entre los mejores de América. Y cuando hablamos solo de los mejores de América, estamos hablando de muchos de los países más fuertes del mundo, muchos de los deportes. Sí. Tomando en cuenta que está el país que más ha ganado medallas en la historia de los Juegos Olímpicos, como es Estados Unidos, pero está Canadá, está Brasil, está Cuba, están muchos países con mucha herencia. Entonces, la gente a veces da, y yo no los culpo, dan opiniones
únicamente porque no saben de lo que están hablando, porque no lo han vivido. Por eso yo siento que es tan importante que los niños practiquen un deporte y demás, para que ellos Se cuando crezcan empapen. se empapen y no los vean como algo externo a un atleta, sino que ellos hayan vivido y admiren al atleta por lo que está haciendo. Claro. Entonces esa lejanía se da mucho en el país y esperamos que en algún momento se haga menos lejano, digamos, el atleta a la persona y que más bien los atletas se utilicen los de alto rendimiento para lo que tienen que ser, que es para inspirar a nuevas generaciones a hacer deporte. Sí. En Londres decía, el eslogan era inspirar una nueva generación. Entonces, a mí me quedó muy guardado eso y yo digo, algunos de mis alumnos incluso y otros han tratado y han intentado también ir a unos juegos por inspiración de lo que tal vez yo logré, digamos, porque ellos dicen, porque yo nunca me consideré ni el más talentoso, ni el más fuerte, ni el más rápido, simplemente fui porque, bueno, tuve un apoyo muy fuerte, pero porque yo me obsesioné con ir. Entonces, cuando usted entrena con otra persona y dice, este no es un extraterrestre, no está, Osman no está hecho de otra cosa que no es carne y hueso, él también se equivoca, también comete, y eso, esa cercanía hace que ellos sientan también cercano ese sueño para ellos, y yo siento que eso es mucho la labor de los que nos quedamos hasta el final, digamos, ¿verdad? Ahorita que me estabas mencionando todo esto y además de todos los países, incluso potencias, en el caso de Brasil, que yo siento que vos has hecho Ujú. bueno, hiciste campamentos en Brasil, que te Mucho. gusta mucho el estilo brasileño, ¿es? Sí. Yo siempre le digo a la gente, es como en fútbol. O sea, a mí el fútbol que me gusta, digamos, y volviendo a alguien, digamos, tipo Ronaldinho, es porque los brasileños son alegres Ajá. para hacer deporte. Y en judo es igual. Y yo le digo a la gente, vea, por ejemplo, ¿cómo es el fútbol alemán? Es estricto, más cuadrado, ¿verdad? Porque esa es la idiosincrasia de Gracias de ellos. ellos, sí. En Brasil, además de esa alegría que ellos tienen, es el país del mundo que tiene más colonia japonesa. Entonces hay mucha influencia de Ajá. japoneses que son los que enseñan el judo más depurado. Entonces, a partir del 2010, yo hice 5 o 6 campamentos en Brasil, algunos por varios meses, y ahí, al yo no ser, digamos, físicamente muy fuerte, el judo técnico me convenía más. Además que mi papá siempre insistió mucho en que hiciéramos ese tipo de judo. Entonces, fue para mí un antes y un después ir allá, y también descubrí algo, Anthony, que es muy importante, que es que el atleta de alto rendimiento puede ser feliz mientras es atleta, Sí. porque ellos si usted, como ellos, en el club que están les pagan bien, la federación les paga bien, la universidad está a la par de donde ellos entrenan, del Tienen los dojo, implementos necesarios. entonces y les dan donde vivir, entonces ellos lo único que tienen que enfocarse es en mejorar Sí. y en disfrutar del deporte, no se sienten culpables. Uno aquí en Costa Rica, yo que estudié desde los 18 años, estuve en AUCR, pero para mí era tan difícil a veces irme a campamentos de entrenamiento y regresar y recuperar materias, ¿verdad? Porque son anuales y todo esto, para mí fueron muchos tropiezos y lo intentaba y lo intentaba y volvía, porque para mí siempre ha sido fundamental, digamos, mantenerme estudiando. Yo nunca quise, digamos, abandonar y ese fue el intento, pero el sistema en general no lo permitía. Ni yo tampoco tuve la oportunidad de una beca que me permitiera ir a estudiar donde estaba entrenando. Yo Sí. iba donde podía entrenar. Pero cuando yo veía que ellos eran felices, yo dije, pucha, yo había visto tanta tristeza, digamos, en mis otros años de atleta, porque había estado mucho con el sistema, digamos, cubano, que es De mucha más de necesidad. reventar al atleta y hay muchas necesidades. Entonces siempre está esa carencia. En estos otros países la gente puede ser feliz y yo aspiro a que en Costa Rica, yo no quiero, porque por ejemplo yo tengo un hijo y mi hijo yo no quería que fuera atleta porque es muy duro ser deportista en Costa Rica. Uno no quiere eso para los hijos. Sí, Yo no no. quiero eso para mi hijo. Que pasen esas necesidades. Entonces yo Jamás. digo, pucha, qué bonito que en algún momento en Costa Rica se valoren y se le dé al atleta lo que necesita y que no se sienta culpable por tratar de cumplir sus sueños, porque vivimos en una sociedad que le encanta decirle a la gente que no continúe, y Que lo para, hacen que, sentir sí, que culpable. para qué lo sigue haciendo. ¿Para qué? Eso es una Sí. loquera, no sé, eso es vagancia, eso no sirve para nada, Sí. no va a ganar nada Busque económicamente, trabajo, le dicen. busque brete, sí, Sí. póngase a hacer algo. Y, Sí. y eso es lo que uno desde que inicia, eso es lo que recibe, y aún de personas muy cercanas a uno, Sí, sí, ¿verdad? sí. Y a veces el mismo sistema deportivo, las federaciones y todo también no motivan a que usted continúe, entonces la gente más bien tiende a abandonar Y a y veces, sí, a veces eso también pasa mucho bueno, en todas las disciplinas y eso hace
que si uno mentalmente no está muy fuerte o si no tiene ese sueño bien claro, Sí. un gran porcentaje de atletas que tal vez tienen gran proyección abandonen Ujú. sus disciplinas y pues dice, se dediquen ya a otras cosas. Y ahí es donde Costa Rica también pierde atletas que pudieron haber sido Ahora grandes. como entrenador, que lo veo desde la otra perspectiva, nosotros que estamos, hemos criado muchos desde niños con esos sueños y hemos tenido que ver poco a poco como cada uno tiene que ir abandonando y abandonando, se frustran, entonces ya las familias no pueden, se les complica la vida o lo intentan a veces un tiempo mientras trabajan y estudian y es tan complicado que uno se le rompe el corazón de uno querer ver que ellos también logren sus sueños. Yo pienso que uno debe tratar de dar esa plataforma y el país no la está dando, entonces es también frustrante ser entrenador en ese sentido y ver cómo se pierden tantos talentos. Exactamente, eso pasa Sí. mucho. Osman, en algún momento vos estabas mencionando, bueno, decir, la gente a veces dice ese tipo de cosas, comentarios a veces hirientes o que tal vez no saben que es el sueño de uno, es Ujú, lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Practicar este deporte, en el caso tuyo el judo, que ujú. tanto amas. Y también te dicen ese tipo de cosas, ¿verdad? Busque trabajo, haga otra cosa, eso no sirve. Pero, por otro lado, Osman Murillo en algún momento estaba entre los 6 mejores del continente americano. O sea, es Ujú. decir, yo estoy en el top 6 de América, desde arriba Sí. hasta abajo y a los lados. O Ujú. sea, decir eso digamos, ahorita a mí se me paran los pelos, porque, o Gracias, sea, Anthony. es un logro muy importante en el caso tuyo, además de todas estas carencias económicas, infraestructura, apoyo, sacrificar el estudio, sacrificar otras cosas y llegar y decir, no, no, o sea, yo me mantengo, sigo y soy un referente del deporte, un jerarca, inclusive centroamericano, pero además Ujú. estoy entre los mejores de mi continente. O sea, la gente a veces no conoce, no sabe que el atleta costarricense llega a este nivel. Y también eso es por falta de un apoyo más, ¿verdad? Mediático y demás. Sí, digamos, en mi carrera quedó pendiente, digamos, sacar una medalla panamericana como tal, pero sí en el 2005 llegué a quedar quinto y en varios panamericanos quedaba séptimo y en copas panamericanas siempre estaba disputando medallas, en muchas, así como en muchas también me fue muy mal, ¿verdad? Ujú. Obviamente la carrera de un atleta dicen que uno pierde más de lo que gana y pero cuando se dan esos triunfos importantes uno se siente muy realizado, como cuando logré mi medalla centroamericana y el Caribe que ya ahora atletas más modernos y todo las han vuelto a ganar y todo, pero para mí fue romper un hito en aquel momento, ¿verdad? Después de tantos años y de tanto esfuerzo, yo le digo a la gente, a veces uno como atleta entrena y entrena y entrena y cuando tiene esas cosas, yo siento que es como que uno libera un grito que tiene adentro, ¿verdad? A veces yo sentía que me desahogaba tanto porque había sido tanto entrenamiento, lo que sí puedo decir yo, y siempre digo a mis alumnos, lo único que yo no me arrepiento nunca de mi carrera es que yo de verdad sí, todos los días me levantaba a entrenar las 2 veces diarias, fuera lo que fuera y fuera lo que estuviera pasando. Ya el resultado que se dé depende de tantas cosas que a veces se salen de las manos de uno, pero cuando se dan este tipo de resultados, uno siente que todo valió la pena, ¿verdad? Y estar entre esos puestos o lograr ganar esa pelea en un campeonato mundial, que también era un escenario muy Muy muy, importante. muy grande. Y fueron cosas que yo soñaba como niño y que ahora vuelvo a ver para atrás y que me hacen sentir muy feliz. Entonces, yo digo, sí, sacrifiqué muchas cosas porque tal vez no pude graduarme a la edad que yo quería. Inclusive socialmente, uno a veces se siente distinto a los demás porque hubo muchas cosas que yo no aprendí de la vida y de la vida laboral y Se todo en las las brincó. edades que eran, me los brinqué. Yo empecé a los 30 cuando me retiro y empiezo a trabajar, yo empecé desde cero en muchas cosas, como si fuera un chiquillo de 18, en muchas. Pero ahora que vuelvo a ver en perspectiva, yo digo, qué lindos 20 y qué lindos de 10 a 20 tuve, o sea, esos 20 años de carrera, qué lindos fueron en comparación al resto de gente, en el sentido que yo pude vivir mi sueño realmente. Entonces, Hacer lo que realmente quería. ajá, es caro el precio, es muy caro. Socialmente aún en muchas cosas los estoy pagando, me estoy acomodando a la sociedad. Entonces, y eso, Anthony, usted que es deportista,
fijo lo tiene que sentir, pero cuando yo he hablado con otros atletas sobre el retiro y todo eso, ahí con las únicas personas que yo siento que me entienden porque han pasado por esto, Sí. pero empezando porque el retiro es muy duro Yo y digo que el esa retiro vida nunca llega, uno siempre se mantiene. sí, nunca llega. Yo siempre extraño mucho esas ganas de competir y todo eso y mantenerme entrenando y ahora lo mantengo vivo como entrenador. Em, pero yo le digo a la gente que duro es el retiro porque es como que le dijeran a un músico, ya usted no puede tocar su Sí. instrumento más, ¿verdad? Ya usted hasta aquí llegó y eso desgarra mucho. Y reiniciar de nuevo una vida es difícil. Ahora ya me voy sintiendo más cómodo, ahora que han pasado 10 años, digamos, desde que estoy retirado. Y ahora ya siento que estoy en una perspectiva en la que más bien quiero ayudar, pero el acomodo ha sido complicado. Sí, Y ahorita que vos estás retirado de las competencias, pero lo practicas recreativamente, sí. ¿verdad? Y lo enseñas y demás. Bueno, hoy, además de eso, ¿a qué se dedica Osman? Yo, bueno, represento a Judo San Francisco, que es mi casa, que es lo que el club que hice con mi papá desde 1995 y actualmente ya nosotros somos 4 clubes que están, digamos, están en Plaza Víquez, estamos con el Comité de Desamparados, ahora estamos iniciando con el Comité de Curridabat y en Atillo estamos en el Bene Arena. Entonces ha crecido. Eso lo hago prácticamente ad honorem. Esa parte de mi vida es porque es mi familia, así lo siento. Con muchos de mis mejores amigos es porque nos hemos criado en ese club. Entonces, esa parte le meto muchas horas, pero es totalmente ad honorem. ¿En qué trabajo yo? Yo tengo una sala de entrenamiento junto con en el Centro Integral Moitran, ahí tengo una sala de entrenamiento. Doy personal en el país. Ahora estoy dándole mucho a atletas. Ujú. Soy preparador físico en este momento también del equipo de primera edición de voleibol de San José. Y tengo una empresa que se llama Aetlus Alfabetización Física, que es lo que más me apasiona, que lo que estoy tratando es de, Sí, eso te iba a preguntar, que la alfabetización sí, física. esa es mi empresa. Mi empresa lo que está tratando es de crear programas y proyectos donde se utilice la alfabetización física para enseñarle el deporte a la gente, que era mucho lo que usted hablaba al inicio. Sí. Decía, sí, lo que queremos es que la gente se enamore de hacer actividad física y no lo vea como una obligación, sino como algo que es parte de la vida. Lo tenemos que hacer desde que son niños y sobre todo antes de los 12 años y hacerlo bien, porque hay una edad que es la edad de oro entre los 8 y los 12 años, que es cuando usted influencia y construye una persona realmente. Si se pasa esa etapa, ya no es que es imposible, pero es muy complicado. Entonces, trabajar con niños y hacerlo de buena manera es lo que verdaderamente a mediano y largo plazo puede cambiar la cultura de este país. No solo en lo deportivo, que todos queremos que aumentemos, sino yo siento que la salud integral de este país y de Latinoamérica va a depender totalmente de que volvamos otra vez los ojos a la actividad física como fundamental, lo que hablábamos al inicio. Y Ujú. entonces el propósito de mi empresa es realmente volver a humanizar el deporte y que se enseñe bien desde las bases. Y crear tal vez una generación nueva Ajá, de amantes en el deporte que sí. vayan a dar resultados en algún momento y que salgan algunos deportistas Salen, diferentes. si usted hace bien las cosas con alfabetización física, ya en otros países se ha demostrado, porque cuando usted tiene un montón de personas más felices haciendo deporte, tiene a donde más escoger gente Ujú. para las selecciones nacionales. Claro. Entonces, hacer bien las cosas y tratar a los niños y no como adultos, futuros campeones, hace que ellos crezcan en un ambiente seguro, divertido, y eso hace que ellos permanezcan haciendo actividad física para toda la vida porque lo Sí. relacionan con algo bueno. Entonces, eso provoca que el rendimiento aumente muchísimo más. Ujú. Entonces, es un ganar-ganar. Hacer esto bien, eso lo traje porque yo la última etapa de mi carrera estuve viviendo en Canadá y Canadá es el país número 1 en implementación de la alfabetización física. Y yo lo vi ahí y yo dije, esto es lo que necesitamos en mi país. Entonces, ese es mi sueño también ahora. Esa es mi segunda parte de la vida, es Yo lo he dirigida estado por viendo, ahí. yo lo he estado siguiendo y veo Sí, que ha tenido bastante, y sí, bastante movimiento. Ahí sí, ojalá que eso de que pegue, que funcione no solamente para el bien del deporte costarricense, sino también de la población, ¿verdad? sí, Obviamente hacer el deporte desde muy temprana edad es un gran beneficio. claro. Osman, bueno, yo como amante del deporte, como amante de todos los deportes costarricense y bueno, admirador tuyo desde siempre, desde Gracias, que yo Anthony.
me empecé a competir con la selección nacional y te veía ahí, ¿verdad? Compitiendo y demás. Para mí Entrenábamos a la par. entrenábamos a la par, sí. Sí, en la sabana. Me acuerdo que siempre nos regañaban porque bajábamos el tatami con, Ah, sí, cierto. Sí, sí. con los botines. Claro. Bueno, siempre he sido un admirador de todo lo que has hecho, lo que has conseguido, porque lo decías ahora, ¿verdad? El que ha hecho deporte y ve a un deportista sabe la necesidad es el sacrificio que hace. Entonces yo quisiera pedirte que me regalaras un autógrafo Claro, ¿no? Sí, se y más. tal vez que nos Honor. pudieras ahí decir algo, escribir algo ahí. Bueno, ahí mientras Osman nos firma ahí, nos da un autógrafo, yo quiero agradecerle por esta apertura, por esta conversación. Lamentablemente el tiempo se nos va muy rápido. Ya estamos prontos a cerrar. Sí, sí. Pero no, la verdad es que estoy muy agradecido. Ha sido muy importante. Osman Murillo es el primer atleta clasificado a Olimpiadas que nos acompaña en nuestro podcast de atléticos. Y bueno, para mí es un sueño, la verdad. Pero no, muchas gracias felicitarlo por abrir este espacio. Yo creo que hay que acercar a los atletas a la gente de nuevo, para eso que estamos hablando, para demostrarles, enseñarles la parte humana también que hay detrás y inspirar a los papás y a la sociedad en general a que le vuelvan a poner esa importancia, que hagan actividad física, no de alto rendimiento, pero sí por lo menos que lo hagan por toda la vida y que se acerquen un poco a las disciplinas y a las disciplinas no también, tal vez no tan conocidas, para que le permitan a sus hijos también descubrir en qué les gusta y en qué pueden ser buenos. Sí. ¿Verdad? Si solo, ¿verdad? A mí me encanta el fútbol también, pero no es solo darle una bola a mi hijo y que solo esa sea la única carrera que él pueda visualizar en el deporte. Yo creo que en probar y tener diferentes experiencias es donde se puede encontrar la vocación de cada uno. Sí, porque a veces pasa eso, ¿verdad? Que le damos un balón, le damos una bola de fútbol a los chiquillos o a los niños, a los más pequeños, pero también porque es que no conocemos que existen estos deportes, que existen estos clubes, que existen estos proyectos en los que hay muchas otras disciplinas que inclusive podrían hasta gustarle más a nuestros más pequeños, ¿verdad? Claro, claro. Osman, además del autógrafo, te voy a pedir que nos tomemos una foto aquí para el recuerdo. ¿Quién está? Ahí está, aquí. sí. Ahí está ahí. Eso, Todavía. muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, Osman, aquí ya prácticamente ya casi estamos cerrando. No sé si te querés quedar con algo de lo que hemos hablado hoy, darnos ahí algún mensaje, conversarnos algo de lo que hemos hablado el día de hoy, decinos. Sí, Ahí no, sí. y bueno, en mi caso, digamos, el deporte fue el pretexto, digamos, para vivir mi sueño de una vida tal vez poco típica, pero como le puse en la firma, yo creo que lo más importante que podemos hacer los adultos y los papás con nuestros hijos es permitirles soñar y apoyarlos en ese sueño sin importar qué tan difícil o qué tan loco nos parezca a nosotros. Yo pienso que al final la vida no es solo una carrera por recoger cosas materiales, sino que es una carrera en la que debemos vivir la vida dependiendo de lo que verdaderamente a nosotros nos apasiona. Entonces, invitar a la gente a que si es el deporte, que si es el arte o cualquier cosa que deseen, por difícil que parezca, pues que se atrevan a soñar. Muchas gracias. Muchas gracias, Anthony. Bueno, Osman, Pura vida. muchísimas gracias nuevamente por Pura vida. acompañarnos ahí. Pura vida. Ahí nos veremos en algún momento. Qué bueno, qué bueno. Bueno, así llegamos al final de este episodio y espero que les guste, que lo disfruten bastante y síganos en todas las plataformas digitales y próximamente vamos a estar publicando este bonito episodio. Saludos y muchas gracias. Atléticos Podcast llegó a ustedes gracias a